Las armas simbólicas. Al tratar de las flores simbólicas, aludíamos a la lanza, que en la leyenda del Grial aparece como un símbolo complementario de la copa, y es una de las numerosas figuras del eje del mundo. El complementario de la lanza y la copa es parangonable al de la montaña y la caverna. A su vez, esa lanza es también, decíamos, un símbolo del rayo celeste, y según las consideraciones desarrolladas en otro lugar, es evidente que ambos significados coinciden en el fondo. Esto explica igualmente que con frecuencia la lanza y sus equivalentes, la espada y la flecha, sean asimiladas al rayo solar. Debe quedar bien claro que los dos simbolismos, el polar y el solar, nunca deben confundirse, puesto que, como lo hemos indicado reiteradamente, el primero posee un carácter más fundamental y realmente primordial. Ello no es óbice para que se produzcan a menudo transferencias de uno a otro. Las razones de ello las trataremos de explicar mejor en alguna otra ocasión. Por el momento, sobre este particular, nos limitaremos a mencionar la atribución de la flecha a Apolo. Como se sabe, este mata con sus flechas a la serpiente Pitón, del mismo modo que en la tradición védica, Indra mata a Agi o Britra, análogo de Pitón, ayudado del Vajra, que representa al rayo. Este paralelismo despeja las dudas acerca de la equivalencia simbólica original de las dos armas. Recordemos asimismo la flecha de oro de Ávaris o de Zalmoxis, citada en la historia de Pitágoras. En este caso se ve con mayor claridad, si cabe, que ese simbolismo se refiere expresamente al Apolo hiperbóreo, lo que establece precisamente el vínculo entre su aspecto solar y su aspecto polar. Pitágoras, en virtud de su muslo de oro, viene a ser una manifestación del Apolo hiperbóreo y se relaciona así con el simbolismo de la montaña polar y con el de la Osa Mayor. Por otra parte, la serpiente Pitón está en conexión especial con Delfos, llamado antiguamente Pito, santuario del Apolo hiperbóreo. De ahí la designación de la Pitia, así como el nombre mismo de Pitágoras, que es en realidad un nombre de Apolo, el que conduce a la Pitia, es decir, el inspirador de sus oráculos. Si retomamos la consideración de las diversas armas como representantes del eje del mundo, se impone una observación importante. Esas armas no siempre, pero sí con frecuencia, tienen doble filo o dos puntas opuestas. Este último caso, que es en particular el del Vajra, sobre el que volveremos, hace referencia a la dualidad de los dos polos, considerados como las dos extremidades del eje, con todas las correspondencias que implica y que ya hemos indicado en otro lugar. En cuanto a las armas de doble filo, donde la dualidad está marcada en el mismo sentido del eje, hay que ver una alusión más directa a las dos corrientes representadas de otro modo por las dos serpientes que se enroscan a lo largo del caduceo. Pero como esas dos corrientes inversas están respectivamente en relación con los dos polos y los dos hemisferios, se observa de inmediato que en realidad los dos simbolismos coinciden. En el fondo, se trata siempre de una doble fuerza, de esencia única, pero de efectos aparentemente opuestos en su manifestación. Efectos resultantes de la polarización que condiciona a esta última, así como condiciona a todos los grados y modos de la manifestación universal en diferentes niveles. Esto equivale a decir que todas las dualidades cósmicas no son realmente sino especificaciones diversas de la dualidad primera de Purusa y Prakriti, o en otros términos de la polarización del ser en esencia y sustancia. La espada puede ser considerada, a grosso modo, como un arma de doble filo. Según otro significado, la espada es un símbolo del verbo o de la palabra, con su doble poder, creador y destructor. Es evidente que este doble poder es análogo a la fuerza doble susodicha, o que para ser más exactos son dos aplicaciones diversas de una misma cosa. Con respecto a la espada,
Notemos que según ciertos historiadores antiguos, los escitas representaban la divinidad por medio de una espada hincada en tierra sobre un montículo, siendo este la imagen reducida de la montaña. Se encuentran así reunidos dos simbolismos del eje del mundo. Un ejemplo aún más llamativo es el de la doble hacha, que pertenece al simbolismo egeo y cretense, o sea, prehelénico, aunque no es exclusiva de él. Ahora bien, el hacha, como lo hemos explicado antes, es especialmente un símbolo del rayo, y por lo tanto un equivalente estricto del Vajra. La comparación de estas dos armas demuestra la identidad profunda de las dos formas del simbolismo mencionado, la de las armas de doble filo y la de las armas de doble punta. El mallete o martillo de Thor, otro símbolo del rayo que hemos señalado también, es por su forma de T idéntico a la doble hacha. Junto al mallete y a la espada, el hacha se encuentra aún hoy en el simbolismo masónico. La representación del Vajra ofrece múltiples variantes. Ananda Coomaraswamy señaló que la forma más habitual, con 3 puntas en cada extremo, se halla estrechamente emparentada con el trishula o tridente, otra arma simbólica muy importante. El análisis detallado del mismo nos apartaría demasiado de nuestro tema. Solo indicaremos que mientras que la punta central es la culminación del eje, las dos puntas laterales pueden ser referidas también a las dos corrientes de derecha y de izquierda ya aludidas, y que por esta misma razón, tal triplicidad se encuentra en otros casos de simbolismo axial, por ejemplo, en ciertas representaciones del árbol del mundo. En este caso, la doble triplicidad de las ramas y de las raíces recuerda aún más exactamente la de las dos extremidades del Vajra. Sabemos, por otra parte, que el Trishula, como atributo de Shiva, se refiere a menudo al triple tiempo, Trikala, es decir, a las 3 modalidades del tiempo, como pasado, presente y futuro. Afloran aquí nexos con lo que se encuentra en el mismo orden de cosas en otras tradiciones, por ejemplo, con ciertos aspectos del simbolismo tejano. Ananda Coomaraswamy ha mostrado igualmente que el Vajra se identifica tradicionalmente con otros símbolos conocidos del eje del mundo, como el eje del carro, cuyas 2 ruedas corresponden al cielo y a la tierra, lo que explica, por cierto, ciertas representaciones del Vajra sustentado por un loto verticalmente dispuesto sobre él. En cuanto al cuádruple Vajra, constituido por la reunión de 2 Vajra ordinarios dispuestos en cruz, si lo observamos desde un plano horizontal, como lo sugiere su designación de Karma Vajra, está muy próximo a símbolos tales como la esvástica y el chakra. No se trata ya, pues, del eje vertical como antes, sino de los 2 ejes horizontales de la representación geométrica que hemos expuesto en el simbolismo de la cruz. Vajra, además del sentido de rayo, tiene también el de diamante, lo que evoca inmediatamente la idea de indivisibilidad, inalterabilidad, inmutabilidad. En efecto, la inmutabilidad es ciertamente el punto esencial del eje en torno al cual se efectúa la revolución de todas las cosas y de la cual él mismo no participa. A este respecto, cabe señalar otra vinculación muy notable. Platón describe precisamente el eje del mundo como un eje luminoso de diamante. Este eje está rodeado de varias vainas concéntricas de dimensiones y colores diversos, correspondientes a las diferentes esferas planetarias y en movimiento a su alrededor. Lo encontramos en la República, libro 10, con el mito de el Armenio. Ese conjunto de vainas constituye el uso de la necesidad. La parca cloto lo hace girar con la diestra, por lo tanto, de derecha a izquierda. Y este sentido de rotación no es indiferente en relación con lo expuesto acerca del simbolismo de la doble espiral. Sobre este simbolismo resulta significativo el trono de diamante búdico, situado al pie del árbol de la sabiduría y en el centro de la rueda del mundo, es decir, en el punto único que permanece siempre inmóvil. Señalaremos de pasada, a título de curiosidad,
una aplicación de orden muy inferior, pero estrechamente relacionada con el tema de las armas simbólicas. El poder de las puntas, muy conocido en magia e incluso en física profana, atañe a la solución, es decir, al segundo aspecto del doble poder que mencionábamos más arriba. Por otra parte, una correspondencia con el primer aspecto, el de la coagulación, se encuentra en el uso mágico de los nudos o ligaduras. Recordemos también el simbolismo del nudo gordiano, que Alejandro corta precisamente con la espada, hecho que es también bastante significativo. Aflora así otro aspecto, el del nudo vital, que si bien tiene una relación analógica con el precedente, de hecho sobrepasa con mucho el ámbito y el alcance de la simple magia. Por último, deberemos mencionar otro símbolo axial, que en puridad no es un arma, aunque a ella se asimila por su forma terminada en punta, el símbolo del clavo. Para los romanos el clavo, clavus, y la llave, clavis, que su lengua vinculaba de modo muy singular, se refería a ambos al simbolismo de Jan. Recordemos aún, para completar esta última observación, el poder mágico atribuido a uno y otro de esos dos objetos, el cual, aparte de toda cuestión de orden fenoménico, aparece como una especie de degeneración exotérica de su significado tradicional. La llave, que es también un símbolo axial, nos llevaría a puntualizaciones que por el momento no queremos abordar. Baste decir que el poder de las llaves, o sea, el doble poder de atar y desatar, no es diferente del que acabamos de exponer. En el fondo, se trata siempre en realidad de coagulación y solución, en el sentido hermético de estos términos. Podrá observarse que estas palabras tienen también una relación evidente con el simbolismo de los lazos o nudos. Todo esto pues está estrechamente emparentado y las diversas formas que reviste el simbolismo son siempre coherentes entre sí.